Aunque mucha de la lingüística que se hace en Internet se basa en un enlace perdido por ahí o en otros vídeos lingüísticos, en este vídeo lingüístico, ya sin comillas, vamos a investigar otra de tantas cuestiones que tiene a la gente sin dormir. La H en latín, ¿se aspiraba o no se aspiraba? Y es que según donde mires y a quién te pongas a escuchar, verás que hay divergencias. Bueno, vamos a ver qué dicen los datos lingüísticos. Que se vea que los filólogos nos ganamos el pan. Cuando pensamos en latín, automáticamente nos viene a la cabeza el latín clásico de Cicerón y toda esa gente. Pero todo parece apuntar a que en la realidad la H no se pronunciaba en latín. Y es que ya el mero hecho de que las lenguas romances no tengan aspiración de lo que se escribía con H en latín debería hacernos sospechar. Ojo, no confundir con la aspiración medieval o dialectal de palabras como hacer o joder, que eso era F en latín. Y claro, de primeras es legítimo preguntarse si no pronunciaban la H, ¿para qué la iban a escribir? Y la respuesta es bastante sencilla. Exactamente igual que nosotros todavía escribimos la H y no la pronunciamos, por tradición y respeto a la etimología. Entonces, los romanos escribían hominem con H, aunque no pronunciaran hominem, sino hominem, simplemente de la misma forma que nosotros escribimos hombre con H, pero pronunciamos hombre y no hombre. Y sí que es cierto que la H latina está ahí porque más antiguamente sí se pronunciaba, pero ya en época clásica, en tiempos de Julio César, Cicerón y toda esa gente, la H ya había desaparecido de la pronunciación. Y por supuesto, duda frecuente. Pero si no hay grabaciones de los romanos, ¿cómo podemos saber si se aspiraba o no la H? Me alegro de que hagas esa pregunta. Vamos a hacer lingüística, que por eso vienes a este canal. Empezamos. Si la H fuera una consonante que realmente se pronunciara, no permitiría la contracción de vocales. Por ejemplo, nemo, que significa nadie, procede de ne-emo. Entonces, neemo, nemo. Donde, por cierto, emo es la forma original de homo, hombre. Por tanto, nemo literalmente significa no hombre. Es decir, nadie. Aquí vemos, además, que si nemo procede de ne-emo y no de ne-homo, es porque la contracción es bastante antigua, de los tiempos de cuando aún se decía emo y no homo, como todo el mundo sabe que se dice en latín clásico. Más o menos lo mismo tenemos en praeda, que significa presa, botín. De aquí viene, por ejemplo, depredador. Y este praeda procede de praeda, donde vemos otra vez que como la H no sonaba, simplemente se contraían esas dos Es. Concretamente la E del diptongo AE y la siguiente E. Y por cierto, que este praeda está relacionado con el verbo prehendere, de donde por supuesto procede el español prender sin H y con contracción. Y ya por curiosidad, la planta de la hiedra, latín edera, está relacionada también con esta raíz porque es una planta trepadora que se va agarrando. Venga, más ejemplos. Sabemos que lo clásico es nihil, que significa nada, y mi, que significa mi. Pero en poesía y otros tipos de textos encontramos muy frecuentemente nil y mi, donde nuevamente vemos que como la H no sonaba, permitía la contracción de las dos I's en una sola I. Entonces, por ejemplo, tenemos el famoso poema de Catulo, donde dice «Dami basia mille», «dame 1000 besos». También podemos verlo en Plauto, cuyo latín ni siquiera es clásico, es más antiguo. Pues hay un pasaje donde dice «Profecto de auro nil scio nisi nescio». En verdad que del oro nada sé, salvo que no sé. Nuevamente tenemos aquí este nil ya contraído. Y por cierto, ya que sale una curiosidad, de este nil, nada, procede el español aniquilar, que literalmente significa llevar a la nada. Y ya sé que aquí hay algo que no encaja, esta Q en español, luego lo retomamos, que quedan cosas por decir. De momento seguimos con los datos lingüísticos. La H, como estamos diciendo, era tan muda que a veces se usaba como una especie de separador visual. Como sabemos, en latín tenemos el diptongo AE, como por ejemplo en praetorianus, y esto es lo normal, que cuando tengamos AE sea un diptongo, AE. Sin embargo, en algunos casos la secuencia AE era un hiato, no un diptongo. Y una forma de marcarlo era simplemente escribir una H entre las vocales. Entonces, de aenus encontramos casos en los que se escribe con una H.
Y esta H no es porque se pronunciara, simplemente para marcar ortográficamente, para aclarar que no es Aenus, sino Aenus. Y por supuesto, a los lingüistas nos encantan las faltas de ortografía, precisamente porque nos dan muchísimos datos sobre la diferencia real entre ortografía y pronunciación. Entonces, si miramos inscripciones romanas, vemos que hay muchos casos en los que palabras que supuestamente se escriben con H aparecen sin H. Y eso nos está diciendo que esa H en la vida real no se pronunciaba. Por poner 3 ejemplos, hostia, que debería ser con H, o por ejemplo oratia, o por ejemplo irtio. Y con todo esto de las faltas de ortografía, las impropiedades, las incorrecciones, nos vamos por supuesto al famoso poema 84 de Catulo, donde el poeta precisamente se burla de un tal Arrio. Los 4 primeros versos se traducirían más o menos como: decía cómoda cuando quería decir cómoda y insidias cuando insidias. Y entonces estaba seguro de haber hablado magníficamente cuando había dicho con gran énfasis insidias. Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a explicar cuál es la burla, a qué se refiere Catulo y cómo nos ayuda esto a nosotros. Lógicamente, la palabra insidias no tiene ni nunca ha tenido H. Como ya venimos diciendo, en época clásica, en época republicana en general, la H ya no se pronunciaba en el habla real, pero por supuesto la gente culta, aunque probablemente sería más adecuado decir pedante, precisamente para hacer ostentación de su nivel cultural, en plan como diciendo yo sé dónde están las H's. Pues esta gente culta, pedante, pronunciaba las H's de forma artificiosa. Esto, por cierto, me recuerda un poco a los hispanohablantes y cantantes que hoy en día pretenden distinguir la B y la V. Entonces, este tal Arrio era un nuevo rico. Nos lo imaginamos como al típico paleto inculto que de repente se hace rico y tiene que estar aparentando refinamiento. Pues como él realmente no sabe dónde están las H's, porque igual que todo el mundo menos los pedantes no las pronuncia, pero sí que sabe que la gente culta y pija sí pronuncia las H's, él intenta replicar esta pronunciación de la gente culta, adinerada, pija, pero como realmente es un inculto, pone las H's donde no debe. De eso es de lo que hace burla Catulo. Y esto, por cierto, es un caso muy típico de hipercorrección. Y volviendo a lo de aniquilar, precisamente por una especie de hipercorrección tenemos en español aniquilar en lugar de lo que habríamos esperado, anihilar. Como de hecho sí que tenemos, por ejemplo, en inglés, donde tenemos annihilate, que por cierto, esta es una de las poquísimas palabras con H muda en inglés. Entonces, ¿de dónde sale esta Q en español? Precisamente ese sonido K procede de la obsesión medieval por evitar la contracción natural de nil en nil, de modo que exageraban tanto la H, algo así como aniquilar, que acabó pronunciándose como K, aniquilar, y así se quedó.